Listo. Muy buenos días a todos. Reitero la bienvenida a una clase más de educación a distancia. Bueno, como ustedes saben, hemos venido ya analizando estas temáticas en cuanto a esta modalidad de estudios de educación a distancia, donde hemos considerado ciertos factores importantes para llevar esta modalidad, ¿no? Entre estos, que es la autonomía que conlleva lo que es el autoaprendizaje, inclusive también la separación física entre el estudiante y los alumnos. La educación a distancia no es que aparece en estos momentos, sino ya viene desde épocas anteriores. No se la conoce como educación a distancia precisamente, pero sí ya se emplea las características de este tipo de modalidad. Con esta breve introducción vamos a dar paso a lo que son los componentes de la educación a distancia, ¿no? Entre los componentes del sistema de educación a distancia encontramos específicamente el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura y organización. Tomemos en cuenta que el estudiante, el docente y la institución son actores principales en este proceso formativo, ¿no? Entre los componentes de este sistema, vuelvo a repetir, el estudiante, el docente, que en esta modalidad se convierte en un tutor, en un intermediario, y la comunicación y la estructura y organización. El objetivo precisamente de la clase del día de hoy es identificar, un momentito. Bueno, como estábamos diciendo, el objetivo de la clase del día de hoy precisamente es identificar estos elementos básicos que se integran en el sistema de educación a distancia, ¿no? Todos estos elementos que van a formar parte de este proceso formativo de educación a distancia. No, ya lo hemos mencionado, sabemos ya lo que es en sí las conceptualizaciones básicas de la educación a distancia, sus limitaciones, sus ventajas, sus características, sus teorías. Recuerden que las teorías de la educación a distancia precisamente son tres: la teoría de la interacción y comunicación, la teoría de la autonomía e independencia y la teoría de la industrialización, ¿no? Tomando en cuenta que estas son las bases o los soportes fundamentales para el proceso de educación a distancia como tal, donde habíamos nombrado algunos autores que sustentan estas teorías, tomando en cuenta que exponen tres aspectos importantes, ¿no? Al docente, al estudiante y a los recursos que son utilizados durante este proceso. El diálogo didáctico mediado entre docentes y una institución y el estudiante, ubicados en espacio diferente de aquellos, aprende de forma independiente o grupal. Eso también ya lo hemos considerado, que la educación a distancia, precisamente su comunicación, su proceso, se lleva, ¿no? A través de diferentes medios, a través de diferentes elementos o herramientas, donde cada uno de estos actores, tanto el docente, el estudiante y la institución, se encuentran separados en espacio, ¿no? Se encuentran físicamente separados, dando lugar a un aprendizaje independiente, pero también colaborativo, es decir, grupal, donde todos los integrantes del grupo obviamente comparten sus opiniones, comparten sus ideas, sus experiencias y sus conocimientos, llegando a lo que es un aprendizaje significativo, dando lugar a lo que es la personalización, es decir, un aprendizaje individualizado. Tenemos aquí también algunas bases conceptuales de la educación a distancia. Mire, esta imagen es muy parecida a la que habíamos analizado durante las teorías de la educación a distancia, ¿no? Es muy semejante, mire, como una especie de casa, donde tenemos aquí los diferentes elementos que forman parte de la educación a distancia. Principalmente los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes son el eje central de este tipo de formación, sin dejar a un lado a lo que son los docentes, ¿no? En este tipo de modalidad, que se convierten en formadores o intermediarios de este proceso formativo. También encontramos que existe una interacción directa con los materiales, los recursos que son necesarios para llevar o para analizar, ¿no? Para analizar cada una de las temáticas, y donde el estudiante obviamente conlleva a su autoaprendizaje. La comunicación, donde vemos los diferentes
bueno, para llevar la comunicación existen diferentes formas. Una de ellas es aplicando los diferentes recursos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp, redes sociales, tenemos también los foros colaborativos, los chats, ¿sí? Las plataformas virtuales educativas, bueno, entre otras herramientas que pueden ser utilizadas y aplicadas durante este proceso formativo para llevar la comunicación como tal. Sin olvidarnos de las políticas y estrategias, ¿no? Que impone, no, más bien plantea la institución educativa con el propósito de promover lo que son las obligaciones, derechos, lo que se tiene que realizar durante este proceso, ¿sí? Sin olvidarnos, obviamente, de una misión o meta a la que se llega y también encontramos a los diferentes contextos, ¿no? Que son diferentes situaciones o entornos donde se desarrolla la educación a distancia. No nos olvidemos que para algunos autores la educación a distancia precisamente es considerada como educación desde casa. Los componentes de la educación a distancia en sí podemos observar en la siguiente gráfica. Es el estudiante, el docente, la estructura organizativa que vendría a ser la institución y la comunicación como tal, ¿no? Como vemos en la gráfica, todos estos elementos se encuentran interrelacionados, todos, totalmente todos. Mire, estudiantes, docentes, comunicación, estructura organizativa y que dan lugar a los componentes de la educación a distancia. Si no existen estudiantes, obviamente no se puede dar este tipo de modalidad. Si no hay docentes de la misma manera, si no hay una institución que proponga esta modalidad de estudios, no se podrá dar este tipo de formación y también se busca obviamente una comunicación que le permita interrelacionar entre los estudiantes y estudiantes docentes y a su vez también con la estructura organizativa o la institución como tal. Pero, ¿quién es el estudiante y qué rol cumple el estudiante dentro de esta modalidad? Bueno, anteriormente ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya lo habíamos analizado. El estudiante precisamente es el protagonista de su propio conocimiento. Realiza un autoaprendizaje en base, obviamente, a los recursos propuestos por el docente tutor donde este estudiante es reflexivo, analítico y tiene un ritmo, ¿no? Un ritmo de aprendizaje dependiendo obviamente de su disponibilidad de tiempo. Por lo tanto, esta modalidad tiene una mayor flexibilidad que otras modalidades. El alumno a distancia es un individuo generalmente maduro con una historia vivencial llena de experiencias, conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes, conductas e interés particular en su propio proceso de formación. Algo muy importante que nos menciona aquí es precisamente el interés, ¿no? El interés, la motivación que tiene este estudiante por seguir su proceso formativo, características que condicionan, filtran y mejorarán los futuros aprendizajes. Entonces, este tipo de estudiante obviamente lo que quiere es formarse en una determinada carrera con el propósito, bueno, obviamente con el interés, ¿no? Con el interés y la motivación correspondiente. Entonces, eso es lo que se espera del estudiante en este tipo de modalidad. Ya. En el aprendizaje a distancia, el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que el docente. Recordemos que el estudiante tiene la responsabilidad directa de su aprendizaje, ¿sí? El docente no, sino es el estudiante. Por eso se lo conoce como el protagonista directo del aprendizaje, ¿sí? La motivación debe estar convencido de querer hacerlo aun cuando se sienta cansado y sin ganas de continuar. Si ustedes recuerdan, también habíamos analizado lo que son los roles del docente, ¿no? El docente al convertirse en un mediador, a su vez es un tutor quien motiva a los estudiantes a seguir con su proceso formativo, ¿sí? Debe también tener el estudiante autogestión, debe ser capaz de organizarse y distribuir su tiempo para cumplir con las actividades del curso, además de hacerse de los recursos necesarios, ¿no? Recordemos también la autorregulación, cuando habíamos analizado precisamente las teorías de la educación a distancia. Habíamos hablado de una característica específica que es la autorregulación, donde el estudiante impone sus propias técnicas de estudio para poder llevar su proceso, ¿no? Su proceso formativo. Inclusive recuerden de la autoevaluación y si existía errores, era el mismo estudiante quien subsanaba esos errores como tal, ¿sí?
Y sobre todo también aquí debe el estudiante tener una responsabilidad total. ¿Por qué? Porque, bueno, vale la redundancia, él es el responsable directo de su proceso formativo. ¿En base a qué? En base a todos los recursos propuestos por el docente. El estudiante debe mantener relaciones muy marcadas con los materiales de aprendizaje, por ejemplo, leyendo, viendo, escuchando, manipulando, seleccionando, interpretando, asimilando y sintetizando. Leyendo, obviamente, si son libros, si es tal vez un artículo científico, digital, físico, bueno, etcétera, ¿no? Viendo cuando el docente propone, obviamente, videos que le ayudan en su proceso de aprendizaje, ¿no? Afianza sus conocimientos manipulando, seleccionando, interpretando, mire, y asimilando, ¿no? Todos los recursos propuestos para su formación y obviamente para afianzar sus conocimientos. Debe también tener una relación muy marcada con los docentes, profesores principales, con los tutores, consejeros, animadores y los propios compañeros. ¿Sí? Y obviamente con la institución, con la sede central, con los centros de apoyo, con la finalidad de poder recabar servicios administrativos y resolver problemas de tipo general. Entonces, si necesitamos algún tipo, por ejemplo, alguna inquietud o duda sobre algún proceso administrativo, obviamente tenemos que estar directamente relacionados con la institución que propone esta modalidad de estudios, ¿no? Entonces, recordemos, por favor, el estudiante dentro de la educación a distancia debe tener relaciones muy marcadas con los materiales de aprendizaje o recursos, con los docentes y compañeros y con la institución. Aquí podemos observar los estudiantes de hoy, ¿sí? Viven parte de su vida en línea. ¿Qué opinan ustedes de este punto? Lady, ¿qué opina de este punto? ¿Usted cree que los estudiantes de hoy viven parte de su vida en línea? Lady, ¿me escucha? Lady Tenelema. Lady, no sé si me escucha. Está ahí, pero no responde. Alguien, por favor, que tal vez dé su opinión sobre este punto. ¿Ustedes creen que el estudiante de hoy vive parte de su vida en línea? Sí, Licenciada, sí, yo creo que sí, porque la sí. mayoría de estudios se está realizando por línea. Ya, aparte de, a ver, olvidémonos de la educación. En sí, ¿el estudiante de hoy vive parte de su vida en línea? Una persona Sí, Sí, porque están en las redes la mayor parte. sociales y eso. ya en Sí, las redes porque hay sociales. trabajos que hacen solo por internet desde casa. Ya, entonces vemos que hoy en día todas las personas, por lo general, la mayor parte de personas utilizan el Internet, ¿no? Para diferentes actividades, como por ejemplo los mismos estudios, para trabajo o para, se podría decir, tal vez como pasatiempo. Entonces la mayor parte de su vida pasan en línea. Los estudiantes de hoy en red, relaciones de interés y amistades. ¿Qué opinan ustedes? Los estudiantes de hoy en la red mantienen relaciones de interés y amistades. Dani, ¿qué opinas? Sí, por medio cibernético, la mayoría tenemos esas. Claro que no se comparte lo mismo que estar presencialmente. Es muy diferente la forma de compartir ahora. Ya, pero los estudiantes hoy en día permanecen en la red y mantienen relaciones de interés y amistades. Sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, Sí, utilizan lo que son las redes sociales. El estudiante de hoy permanece a varias pertenece a varias comunidades virtuales. ¿Qué opinan ustedes? Sandra, Sí, porque ahora tenemos lo que son el TikTok, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, solo pasan metidos ahí, más que todo la juventud de ahora mismo, en eso es lo que se entretiene y hace amistades con gente que ni siquiera se los conoce, son cibernéticamente. exactamente, ¿no? El siguiente punto nos habla, les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los estudiantes de hoy les cuesta eso? ¿Les cuesta distinguir entre lo que es real y lo virtual?
Sí, lo que viven ellos en el internet, ellos quieren practicarlo hoy en vida como digamos, en la vida cotidiana, lo que son retos, todo eso, lo que hacen todos los juegos de eso, lo quieren hacer ahora y es peligroso. Ya. El siguiente punto nos habla que demandan información ágil e inmediata. Gustan multitarea y procesos paralelos, gráficos, audiovisual, mejor que textos, ¿no? Entonces, muchas veces podemos decir que aprendemos o asimilamos de mejor manera cuando observamos un video que tal vez está leyendo 10 páginas, 40 páginas. Entienden bien hipertextos, es decir, los hipervínculos dentro de la red, gustan de aprender jugando. ¿Sí? En algún momento yo les hablaba de la gamificación, si recuerdan. La gamificación es una técnica que se aplica en el proceso educativo. ¿Qué es lo que utiliza esta técnica específicamente? Extrae las características de los juegos y los quiere aplicar dentro del campo educativo. Por ejemplo, para tomar una evaluación, los docentes utilizan estas características. ¿Qué características tienen a ver los juegos? Premiación, ¿verdad? Colores, sonidos, bueno, etcétera. Entonces, estas características lo implementamos dentro del proceso educativo con el propósito de poder hacer más ameno, que el estudiante sea más activo, participativo, entre otros. El docente. ¿Quién es el docente dentro de la educación a distancia? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos insistido. Es un intermediario, no es un tutor, quien está pendiente de todos sus estudiantes, específicamente para que se cumpla con lo planificado y obviamente dándole motivación, ¿no? Para que siga con su proceso formativo. Cuando usted tal vez tiene, o bueno, los estudiantes de educación a distancia tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿a dónde acude? A su tutor, ¿sí? A su docente, inclusive con las retroalimentaciones, ¿no? Al ser un aprendizaje individualizado, cada estudiante conlleva en forma autónoma este proceso, pero siempre va a haber tal vez dudas, inquietudes, y acude usted a su tutor, a su profesor para las retroalimentaciones, ¿no? Entonces el docente, su papel dentro de este proceso formativo es muy importante. Aquí encontramos algunas funciones del docente en este proceso. Por ejemplo, encontramos en el aspecto disciplinar, pedagógico, investigador, innovador y tecnológico, ¿sí? Si usted observa aquí en la gráfica, directamente tenemos una planificación y un estudiante. Si usted recuerda en la teoría de la industrialización, precisamente una de sus características era la planificación. Sí, entonces extraíamos esta característica que era la planificación y la colocábamos dentro de lo que es la educación a distancia. A ver, en disciplinar, ¿por qué contenidos? ¿Qué significa disciplinar contenidos? Que el docente obviamente proporciona a los estudiantes todos los recursos necesarios para su formación, que le ayuda a afianzar sus conocimientos. En el aspecto pedagógico, la metodología que se va a emplear, la comunicación, inclusive existe tutorías, ¿no? Yo les decía que existe tutorías con el propósito de motivar, conocer tal vez si existe algún problema, alguna inquietud y tratarle de darle solución, con el propósito que el estudiante siga con esa motivación y siga en ese proceso formativo. Tecnológico, ¿sí? El aspecto tecnológico, mire, aplicar las diferentes herramientas tecnológicas en el proceso pedagógico, ¿sí? Hacer que el estudiante sea más investigativo, que busque información, que busque su propio conocimiento. Investigador e innovador, ¿sí? De la misma manera, pedagogía, tecnología, ¿no? Aplicar todas estas herramientas dentro del proceso educativo. Encontramos aquí algunas competencias digitales del docente de educación a distancia. Por ejemplo, debe conocer sobre ordenadores y periféricos. ¿Qué es un ordenador? Un ordenador simplemente es un computador, ¿no? Sus periféricos de entrada, de salida y de entrada y salida. De entrada, ¿cuál es de entrada? Por ejemplo, el teclado, el mouse. De salida, la pantalla, la impresora, los plotters, entre otros. Conocer sobre la utilización del Internet. ¿Cómo navegar? Para poder yo acceder al Internet, ¿basta una conexión a Internet? ¿Por medio de qué se conecta usted a Internet? Bueno, ya tiene su conexión. Luego de eso, ¿cómo accede al Internet? Por un correo, una De contraseña. una cuenta. A ver, necesitamos un navegador, ¿verdad?
un navegador para poder acceder al Internet como tal. Mira, este es uno que funciona como intermediador para poder utilizar el Internet. Un ejemplo de un navegador, Mozilla, ¿qué más? Chrome, Opera, Chrome, ¿qué más? ¿Qué más? Chrome. Ya, Chrome, ¿sí? Internet Explorer, Sí, ya. etcétera, ¿no? Entonces, el docente de hoy en día, específicamente para llevar este proceso formativo, debe tener estas competencias. Marcadores y agregadores del RSS, tenemos herramientas de servicios 2.0 en la web, videoconferencia, debe saber sobre videoconferencias, gamificación y juegos, que ya lo había dicho, no son características escogidas o cogidas de los juegos específicamente, donde estas características se le trae al proceso educativo. Debe también saber sobre investigación, seguridad y ética online. ¿Por qué ética online? Obviamente existe diferentes cantidad de herramientas online que se puede utilizar en el proceso educativo, pero estos deben estar utilizados en una forma ética, no bajo valores de responsabilidad. Debe también tener competencias en la instalación, configuración y aplicación de aplicaciones, saber instalar, saber utilizar plataformas LMS que son utilizadas para el campo educativo, conocer sobre imagen y video digital, por ejemplo, la utilización del YouTube o otra plataforma, ¿no? Saber sobre redes sociales. Recuerde que en algún momento habíamos comentado que las redes sociales no son malas siempre y cuando le demos un buen uso, ¿no? Para aumentar nuestro conocimiento y para el proceso educativo. Saber sobre organizadores gráficos. Existe en la red gran cantidad de herramientas para organizado, como que me ayudan dentro de este aspecto, ¿no? Dentro de organizadores gráficos. Les había comentado de uno que es Miro, que es muy bueno y que se trabaja en forma colaborativa. También tenemos el aprendizaje móvil, es decir, herramientas o apps o aplicaciones que son compatibles con los móviles, pero que nosotros lo orientamos en el ámbito educativo. Bueno, siguiendo con el rol del docente como tal, mire, un aspecto muy importante es la tutoría, ¿sí? Donde directamente está relacionado el tutor y el estudiante, ¿no? Pero ¿quién es el tutor? Directamente puede ser el docente. ¿Qué nomás vemos ahí? Vemos aquí en la gráfica una interacción directa con canales de comunicación. Debe existir un canal de comunicación, cualquiera que este sea, teléfono, bueno, el móvil, puede ser un foro, un chat, un correo, bueno, entre otros, ¿no? Eh, esta tutoría a su vez puede ser en forma presencial o en forma virtual, ¿sí? Para lo cual podemos utilizar el Internet, ¿sí? Donde esté gran cantidad de herramientas, mire, emails, foros, chats, las plataformas educativas, blogs, wikis, redes sociales, dispositivos móviles, bueno, diferentes herramientas que le pueden ayudar a usted, bueno, en este caso, dentro de la tutoría, no tanto del estudiante como del tutor que viene a ser el docente. También encontramos los materiales curriculares, el autoestudio, ¿sí? Para lo cual podemos utilizar diferentes herramientas dentro de la web. Tenemos inclusive formas impresas para llevar el material curricular o los diferentes recursos curriculares, ¿no? Recuerden que habíamos dicho de manuales, de folletos, también que son utilizados dentro de esta educación a distancia. Y otra de las herramientas es precisamente las tecnologías de información y de comunicación. Tipología de docentes. Bueno, debemos considerar lo siguiente, ¿no? Expertos en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión. Entonces, las características que debe tener el docente en este proceso formativo. Como punto 2, encontramos especialistas en la producción de materiales didácticos. Entonces, el docente también tiene la función de poder producir, elaborar material didáctico que le va a ayudar al estudiante en su proceso formativo. Debe ser también responsable de guiar el aprendizaje y obviamente se convierte en un tutor, ¿sí? En un tutor, en una persona que va dirigiendo al estudiante en todo este proceso. Encontramos también la comunicación. La comunicación puede ser unidireccional o puede ser bidireccional. ¿Qué significa unidireccional, chicos?
y multidireccional también vemos, ¿no? ¿Qué es A una sola unidireccional? dirección. Ya, por Ah, ejemplo, el una sola docente con el estudiante, listo, ¿verdad? Bidireccional, el docente con el estudiante y a su vez el estudiante con el docente. Multidireccional, todos, ¿sí? Entre estudiantes, entre el docente, entonces mire la comunicación que se genera en este tipo de modalidad, ¿no? Unidireccional, bidireccional y multidireccional. Entonces, esta comunicación debe existir precisamente dentro de este proceso formativo de la educación a distancia. ¿Cómo puede ser esta comunicación bidireccional? ¿Sí? A través del teléfono, ¿sí? A través de un email, a través de una web, audioconferencia, de una videoconferencia, a través de una red social o a través de otras herramientas o alternativas, ¿sí? Al ser una educación a distancia, recuerden que físicamente el docente y el estudiante no concuerdan, ¿sí? En un espacio físico, entonces están distantes. Entonces tienen que buscarse medios para llevar su comunicación. Puede ser, vuelvo a repetir, a través de un teléfono normal, de un móvil, a través de un correo, a través de la web, de videoconferencias, bueno, diferentes herramientas que le van a ayudar a llevar este proceso de comunicación. Entonces, debe existir comunicación. Encontramos también las interacciones básicas. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? El estudiante es la parte central, la parte medular, la parte importante en este proceso, ya que es protagonista de su propio conocimiento. Tiene una interacción directa con el docente, el estudiante, e inclusive con los contenidos o recursos propuestos para afianzar sus conocimientos. Presencia social, habilidades del docente y estudiante para proyectarse a los demás, ¿no? Em, a través de la red, estableciendo relaciones afectivas. Entonces es algo primordial, importante que se debe considerar, ¿sí? Habilidades tanto del docente como del estudiante para proyectarse a los demás, mantener una relación social, tanto con estudiantes como con los mismos docentes, ¿no? Los actuales sistemas a distancia utilizan, esto también ya lo hemos insistido, ya lo hemos comentado, material impreso, folletos, manuales, módulos, etcétera, ¿no? Que pueden ser enviados inclusive por el correo o entregarlos físicamente. Donde van a estar colocadas unidades didácticas, pueden ser los módulos, guías de curso, guías de orientación didáctica, cuadernos o módulos. Precisamente al hablar de estas guías metodológicas o de estudio, ustedes tienen en la plataforma virtual una guía de esta asignatura, donde usted puede encontrar en una forma más específica las temáticas que vamos analizando en cada clase. Entonces, para la prueba de la otra semana, bueno, la prueba va a ser la próxima semana, en la semana número 6, una prueba, una frecuente, no va a ser parcial todavía, sino la frecuente, donde le invito, ¿no? A analizar inclusive la guía metodológica que está subida en la plataforma virtual y también todos los recursos desde la semana número 1 a la semana número 5. ¿Sí? Entonces, revise por favor la guía metodológica. Ya. Bueno, como material impreso, todo lo que me imagino va a fomentar mi proceso, ¿no? Material audiovisual, por ejemplo, puede ser a través del teléfono, alguna app, ¿sí? Si estamos utilizando específicamente móviles, pueden ser diapositivas, pueden ser videos, podemos orientarnos tal vez a la televisión, bueno, entre otros. Material informativo, programas informáticos, se puede entregar también a una especie de CD-room, donde se encuentre también material, ¿no? Didáctico. Y tenemos también lo que son las tutorías. Esta tutoría la implementa el docente directamente con o con los estudiantes, ¿sí? Puede ser en forma presencial, individual o grupal, o a su vez a distancia. Entonces, no necesariamente la tutoría, los docentes y estudiantes tienen que estar físicamente presentes. Se lo puede hacer en forma virtual, ¿no? A través de una videoconferencia, utilizando una herramienta para lograr esto, que puede ser el Zoom, el Meet o otra herramienta muy similar, ¿sí? Se la puede hacer en forma
individual, es decir, solo el estudiante y el docente, o a su vez en forma grupal, todos los estudiantes y el docente, ¿no? Estos son los actuales sistemas a distancia que se utilizan. Encontramos también una estructura organizativa, ¿sí? ¿Qué podemos observar aquí? A ver, chicos, en esta gráfica, ¿cómo la asimilamos? ¿Cómo la reflexionamos? Darwin, ¿qué entendemos en esta gráfica? A ver, hay la contextualización, la unidad de ¿Qué era plataforma. contextualización, Darwin? ¿Qué era la contextualización? Todo lo que está relacionado al estudio. Bueno, contextualización se lo conocía a los diferentes ámbitos, ¿no? O entornos donde se desarrollaba la educación a distancia. A ver, pero cómo? Siga, por favor, con la interpretación de la gráfica. Ya. De ahí viene la unidad de plataforma, tutores docentes, la secretaría virtual, la actualización de contenidos, de docente director, las sedes y centros de apoyo, el diseño virtual, la revisión de contenidos y el levantamiento de plataformas. Ya. Bueno, aquí vemos una secuencia, ¿no? De procesos que se llevan dentro de la educación a distancia. En primer lugar, debemos tener estipulado los docentes y los tutores, o a su vez los mismos tutores se convierten, perdón, los mismos docentes se convierten en tutores. Debe haber también una planificación en cuanto a la actualización de contenidos, ¿no? De las asignaturas. ¿Quién interviene en esta actualización de contenidos? Obviamente el estudiante no lo interviene, intervienen los docentes y los directores o coordinadores de programas de educación a distancia. Encontramos también las diferentes sedes o centros de apoyo, ¿sí? En este caso, se empieza al desarrollo o a la construcción de material instruccional, ¿no? Es decir, todos los recursos necesarios para que va a estar a disposición de los estudiantes para llevar su proceso formativo. Entonces se comienza a diseñar, ejemplo, presentaciones, documentos, módulos, folletos, etc. ¿Quién revisa estos contenidos que son ya elaborados? El director o coordinadores de programas. Una vez que estén revisados y aprobados, obviamente estos materiales son subidos ya en forma virtual, ¿no? Digital, a las diferentes plataformas virtuales. ¿Sí? Entonces, se desarrolla, es revisado todo este material y luego este material ya es subido a las diferentes plataformas virtuales de las instituciones educativas. ¿Sí? A ver, ¿quién me dice una conclusión de lo que hemos analizado? A ver, Jessica. Jessica, ¿dónde está? Helen. Helen, una conclusión de lo que hemos analizado el día de hoy. ¿Cuál de las dos? Helen Tobar. Ok. Eh, que hoy en día los jóvenes tienen las posibilidades de tener un medio tecnológico para aprender, pero también para distraerse. Ya. Pero en el Y ámbito educativo, de lo que el hemos ámbito ido hablando, educativo, ¿cuáles son los componentes, Helen, de una educación a distancia? ¿Cuáles eran? no, ahí sí ya no me acuerdo. Pero de eso se trata la clase del día de hoy. A ver, Carolina. Estudiantes, docentes y medios de comunicación. Ya, y estructura organizacional, ¿no? Haciendo referencia a lo que es la institución como tal. Pero, ¿qué nos dice cada uno de estos componentes? A ver. Lady, ahora sí puede por favor responder. Lady, Sí, a ver, Lady.
En cuanto a los docentes, ¿qué nos puede comentar de los docentes? Como componente, ¿no? De la educación a distancia. Encienda su micrófono, por favor. Lady, encienda su micrófono. Yulexi, Los docentes usan mayormente medios de comunicación como videoconferencia, eh, investigación, seguridad y ética online, ordenadores y periféricos de entrada y salida, creo que dijo. bueno, eso en cuanto a las competencias, ¿no? Que tiene el docente. ¿Qué es lo que sabe, debe saber el docente en cuanto a competencias digitales? El manejo de ordenadores, de periféricos, habíamos dicho, ¿no? El manejo de redes, la utilización del internet, bueno, entre otros aspectos. Muy bien, Yulexi. Gracias. A ver, Tania. ¿Nos puede hablar Tania Sinchipa? A ver, encienda su micrófono, por favor. Y nos puede hablar en cuanto a los estudiantes. ¿Qué sucedía con los estudiantes? Y que ellos también pueden hacer autoaprendizaje, no solo esperar al docente por medio de plataformas digitales. ¿Cómo era el estudiante de hoy? Eh, ¿Cómo era el mm, estudiante de hoy? ¿Quién recuerda? Viven parte de su vida en línea. Ya, a ver, Sandra. Que pasamos solo lo que son en redes sociales, nos dedicamos a una vida cibernética. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿qué más podemos hablar de Que, los de- estudiantes? que debe tener una relación muy marcada con el docente, la institución y también con las materias de aprendizaje. Perfecto, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? Naomi, ¿qué pasaba con la estructura organizacional? ¿A qué se refería? Naomi Zapata. En estructura organizacional es donde los estudiantes se relacionan con los docentes y los docentes con los estudiantes o también son entre todos, Ya, en el que se ayuda mutuamente. ya, muy bien, chicos. No sé si tal vez alguien nos puede dar una conclusión general. A ver, Catherine Arequipa. Conclusión general. Que hoy en día los estudiantes pues nos distraemos muy fácilmente en las redes sociales y que los docentes eh, para darnos clases realizan videoconferencias, eh, ¿cómo se dice? Bueno, simplemente diferentes recursos, ¿no? Didácticos que afiancen los conocimientos de los estudiantes en las diferentes asignaturas. Muy bien. Bueno, aquí encontramos una bibliografía en cuanto a esta temática, ¿no? Sobre las teorías de la enseñanza a distancia y sobre las bases, tendencias y futuro de la educación a distancia. Listo, chicos. En la plataforma ustedes tienen una pequeña tarea, ya voy a habilitarla, que se refiere a realizar específicamente un mapa mental de toda la unidad. Hasta aquí terminamos lo que es la unidad como tal, entonces vamos a hacer un pequeño mapa mental, ¿no? Lo vamos a trabajar en forma colaborativa. Les voy a indicar un programa, una aplicación a través de la cual usted va a realizar dicho trabajo. ¿Sí? Entonces, me espera un momentito. A ver, vamos a utilizar esta herramienta, ¿no?
Esta herramienta se llama Miro. Es una herramienta en línea que es utilizado para realizar organigramas, diagramas de flujo, bueno, entre otros, ¿no? Lluvia de ideas, entre otros. Entonces, en esta aplicación vamos a realizar el mapa mental que está solicitando en la tarea. Sí, lo vamos a hacer en forma colaborativa. Entonces, alguien va a crearse esta cuenta. Bueno, tienen que obviamente registrarse en una cuenta y va a invitar a diferentes miembros, ese será del equipo de trabajo, para que colabore en su mapa mental. Entonces, aquí tenemos diferentes, mire, diferentes modelos que usted puede escoger, ¿no? Dependiendo, obviamente, del mapa mental que se vaya a realizar. ¿Sí? Bueno, yo escogí este, entonces tienen que ir ingresando. Todo es intuitivo, ¿no? Todo es intuitivo. Simplemente usted tiene que ir cambiando a su conveniencia, se podría decir. Entonces ya está todo diseñado, simplemente usted lo va cambiando. Aquí existen diferentes herramientas que le va a ayudar en este proceso, ¿no? No sé si hay alguna inquietud, entonces van a ingresar a Miro, van a registrarse, es en forma gratuita. Bueno, esta aplicación tiene su parte gratuita y su parte pagada, ¿no? Ya, para que se habiliten otras opciones, obviamente usted debe pagar para poder utilizar, pero lo básico para poder crear mapas mentales, diagramas de flujo, directamente usted lo utiliza en forma gratuita, ¿sí? En forma gratuita, es decir, free. Si usted observa aquí dice free, gratuito. ¿Sí? Pero si usted quiere ya utilizar otras herramientas más avanzadas dentro de Miro, le va a decir que pague para poder utilizar. No sé si estamos claros, chicos. ¿Sí? Ingeniera, ¿la tarea de qué semana es? Está ya les habilito, está en la semana número 5. Ok, gracias. Ya les habilito este momento. Y lo tenemos que hacer en este programa que nos acaba de enseñar. Sí, exactamente en este programa. Y lo que van a subir a la plataforma, bueno, ya lo voy a cambiar. Bueno, lo van a hacer específicamente, lo van a copiar, lo van a pegar en un documento y lo van a subir en PDF, ¿no? Pero en la parte inferior le van a poner la dirección, porque esta herramienta les permite a ustedes obtener un link, ¿sí? Un link, ¿no? Entonces también me van a poner la dirección de dónde está ese diseño que ustedes hicieron. No es nada complicado, simplemente revisen y analicen la herramienta. Para lo cual les voy a dividir en grupos de trabajo. Y bueno, todos se van a poner de acuerdo, ¿no? Para poder realizar la tarea como tal. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud.